Gracias por continuar con Noticiero Hechos AM. Esta mañana pues, estamos ya listos para conversar con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien nos acompaña aquí en el espacio de la entrevista. Pero ¿qué temas han sido noticias en cuanto al Ministerio de Obras Públicas? Las denuncias que se hacían sobre el problema con el bypass de la Libertad. El ministro ha hablado de diferentes aspectos relacionados con esta obra que se dijo en estos últimos días que está tirada porque la empresa que lo estaba haciendo pues dejó el proyecto. Además, otro de los problemas que tienen que ver con el trabajo de obras públicas, la movilidad. ¿Por qué nos cuesta tanto en San Salvador y en otras ciudades principales ese factor, la movilidad? Se ha quedado, digamos, pequeña la infraestructura. Hay un parque vehicular creciente. ¿Qué se está haciendo desde Obras Públicas para garantizar que usted pueda desplazarse sin mayor problema? De eso vamos a conversar esta mañana aquí en el espacio de la entrevista, pero comenzamos como siempre poniendo algunos hechos en contexto. Un aviso ante la Fiscalía General de la República interpuso esta semana el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Denuncia supuestos actos de corrupción en la construcción del bypass del Puerto de la Libertad durante la administración del ex titular Gerson Martínez. La información fue entregada en 6 cajas en las que llevaban la documentación que servirá como prueba de las irregularidades cometidas con el proyecto. Las autoridades afirman que según la planificación, el tramo 3 del bypass debió entregarse en julio pasado. Sin embargo, hasta la fecha solamente lleva un avance del 18%. Además, revelan que desde el proceso de licitación se reportaron irregularidades con el proyecto. Este tiene un costo de $61 millones. La obra pretende agilizar el tránsito vehicular en la carretera del litoral y en la zona costera, pero hasta el momento su finalización es incierta. Es de mencionar que la semana anterior el presidente de la República, Nayib Bukele, dio el banderillazo de salida del bypass de San Miguel, cuyo nombre será Periférico Gerardo Barrios. Cada fase del proyecto durará 2 años, pero solo la primera fase, que comprende 4 kilómetros, se culminará en aproximadamente 18 meses. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Obras Públicas. ¡Comenzamos! Así es viernes y le damos los buenos días al señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, quien nos acompaña aquí en el espacio de Hechos AM. Señor ministro, un gusto saludarlo, un gusto conocerlo. Bienvenido a Hechos AM. Buenos días, Manuel, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo desde sus casas, desde el lugar donde van para su trabajo. Es un placer compartir contigo. Quisiera que comenzáramos esta conversación, ministro, hablando sobre la movilidad. ¿Qué se está haciendo para trabajar en este que parece ser un problema que va creciendo, el factor movilidad? Hace unos días se presentaba un estudio sobre la necesidad de enfrentar esos puntos críticos donde el tráfico a ciertas horas es terrible. Sus proyectos, ¿cuáles son para agilizar digamos esto que afecta a todos los salvadoreños en su día a día? El desplazarse de la casa al trabajo, espacios que pueden tomar, digamos tramos que pueden tomar 15, 20 minutos, toman hasta hora y media. Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo nos entregó un estudio valorado en $500,000. Fueron fondos no reembolsables que se utilizaron para diseñar un software de movilidad por medio de datos de telefonía celular. Por medio de estos datos de telefonía celular podemos ver cómo se mueven las personas desde su origen hasta su destino. Básicamente podemos ver de manera macro, como un modelo de transporte, cómo se mueven, por ejemplo, las rutas de buses dentro del área metropolitana, porque básicamente fue del área metropolitana el estudio. Entonces, con eso nosotros podemos tomar decisiones de apertura de calles, de cierre de calles, de cambio de sentido de una calle. Podemos tomar decisiones sobre dónde se tienen que estar moviendo las rutas de transporte, dónde se tienen que mover las rutas vehiculares. Entonces, ahorita estamos todavía en la etapa de capacitación para las personas del Viceministerio de Transporte, y también tenemos gente de Obras Públicas que está incorporado, porque ahora lo estamos viendo diferente, estamos incorporando los dos. Antes, de hecho, el Viceministerio de Transporte era una isla prácticamente con Obras Públicas. De hecho, no se podían ver prácticamente. Nosotros estamos trabajando integrados porque la infraestructura también hay que considerar los temas de tráfico. Entonces,
El plan que nosotros estamos formando de movilidad dentro del país contempla principalmente un punto central, y ese es el reordenamiento del transporte colectivo. Básicamente, nosotros sabemos que, si bien es cierto, podemos hacer ampliaciones de calles, podemos crear nuevas infraestructuras, pero hay un tema básico que no se ha tocado en el país, y el tema de transporte. Yo creo que se ha hecho muy poco. Por ejemplo, nosotros en los primeros días mandamos gestores de tráfico a las calles, definimos una lista de puntos críticos, los mandamos al Redondel Utila, los mandamos a Luceiro y a otros puntos críticos del país, y recibimos resultados positivos. Y lo único que básicamente hicimos, obviamente estamos también en un tema de capacitación, porque de hecho los gestores no tenían capacitación. Los contrataban sin capacitación, solo decían, bueno, de hecho es un outsourcing en el que se contrató, y básicamente tenían bastantes personas del partido, y solo decían, bueno, esta persona que nos está apoyando para la campaña política, pongámoslo como gestor de tráfico, ¿verdad? Entonces, sin recibir ninguna inducción, pero nosotros estamos trabajando en ello. El punto es que ni tan siquiera eso se había hecho. La gente empezó a darnos resultados positivos, nos empezó a hablar bien de lo que estábamos haciendo. Y básicamente lo que se hizo fue un listado de puntos críticos y mandar a los gestores. Entonces, creo que en tema de transporte eso nos puede decir lo muy poco que se ha hecho. Nosotros estamos trabajando, sabemos que la infraestructura, podemos crear carreteras de 8 o de 10 carriles, y en el tiempo siempre no vamos a dar abasto. Entonces, hay un tema de transporte que hay que tocar, lo que es darle un transporte seguro, ágil a las personas, y nosotros estamos estudiando este tema de manera holística, de manera integral, para darle una solución a toda la población, y que de verdad esta vez sí tengan un transporte digno. Obviamente estamos en todo este estudio para definir rutas, para definir dónde se tiene que circular el transporte público del país, y también obviamente ya empezamos a sentarnos con algunos empresarios para poder ver el tema de transporte y poder mejorar toda esta problemática. Durante la administración anterior se consideraba que la construcción de obras gigantescas como el Rancho Navarra, que ahora es el Paso del Jaguar, la zona de Maferrer, donde se construyó incluso una pasarela con ascensores que no funcionan ya, y hay un problema ahí de diseño porque se convierte como un embudo, sí, donde incorporarse es bien difícil. Se pensó que esa podría ser la solución a los problemas de movilidad en algunos puntos de la ciudad. De hecho, se quedaron en papel algunos proyectos como la construcción de un nuevo paso a desnivel en la zona de Luceiro. Se hablaba también de la construcción de otro paso a desnivel en la zona del Árbol de la Paz. ¿Qué piensan ustedes de todos estos proyectos en cuanto a la construcción de estas obras gigantescas que cuestan muchísimo dinero, pero que a la larga no han funcionado, por lo menos de la forma en que el ciudadano esperaba, o por lo menos no han dado una respuesta a las horas de mayor tráfico? Sí, lo que pasa es que básicamente las obras se creaban por dedo, ¿verdad? Quiero hacer esto, y creo yo que más allá de querer solventar un problema para la población, se quería favorecer o visualizar una figura política, una figura que tenía aspiraciones presidenciales. Pero nosotros ya no lo estamos viendo como desde esa figura, sino que estamos tratando de solventar los problemas de la gente. Este gobierno es diferente, y desde el primer día estamos trabajando en solventar toda la problemática. Por ejemplo, en el Utila nosotros estamos viendo un tipo de intervención para poder agilizar el paso vehicular para la carretera al Puerto de la Libertad. A veces no necesitamos necesariamente un paso desnivel, sino que pueden ser intervenciones mucho más pequeñas las que se pueden hacer. Por ejemplo, ya estamos simulando el cerrar ese redondel para poder dar un mejor paso vehicular a las personas y reducir, porque lo que pasa es que hay un cruce para Santa Tecla de ambas vías, desde el redondel y desde la parte subiendo desde el BMT. Sí. Entonces ahí se genera un poco de cuello de botella, y también las personas que bajan del Puerto de la Libertad, que se quieren incorporar a Santa Tecla, se ingresan por ese lugar. Entonces estamos viendo ahorita, estamos haciendo ciertas simulaciones con el nuevo software que nos donó el BID, y con ello vamos a determinar algunas acciones. También tenemos otro software dentro del BMT que nosotros lo estamos incorporando para poder realizar este tipo de pruebas y buscar una solución verdadera. De hecho, tenemos un equipo técnico que está trabajando, nos estamos reuniendo prácticamente todos los jueves,
El equipo técnico se reúne otros días, nosotros ya nos reunimos para tomar decisiones, para realizar intervenciones puntuales que tal vez no son costosas. Por ejemplo, pensamos hacer una intervención en la 49, que es cerca de $10,000 lo que vamos a intervenir, pero ahí por la 49, por el estadio Mágico González, se hace prácticamente un cuello de botella. Entonces vamos a hacer una intervención corta, pequeña, que solo vamos a gastar $10,000, pero que va a poder resolver un poco el tráfico. Entonces consideramos que no necesariamente un paso de desnivel va a solventar los problemas. Lo que pasa es que los planes de infraestructura que estaban haciendo implicaban hacer 10 pasos a desnivel. Entonces había que hacer los 10 pasos a desnivel para poder hacer un flujo vehicular mejor. Pero si no se hacían los 10, entonces haces uno y después entras a un cuello de botella. Tenés que hacer los 10. Estamos bien. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, puede ser que un redondel necesite un semáforo, puede ser de que un redondel hay que quitarlo, o puede ser que un semáforo haya que quitarlo en alguna vía, o un cambio de sentido en una calle. Entonces, la desincronización de los semáforos también es un problema. Eso es importante. De hecho, ya estamos trabajando en la sincronización de semáforos, y más allá también estamos trabajando en otro plan más integral, porque yo creo que en este tema de tráfico hay que incorporar la tecnología, porque como se ha hecho muy poco en el tema de transporte, no solo colectivo, sino el transporte vehicular de las personas, creo que la tecnología es importante, porque nosotros, de hecho, los vehículos se parquean en ejes preferenciales. Nosotros hemos comenzado con la señalización, pero en el país siempre ha sido un desorden ese tema. La gente se parquea prácticamente donde quiere. Entonces nosotros hemos mandado a la policía, primero obviamente la policía trata de hablar con las personas, y si no se quieren movilizar, pues les toca que le quiten la placa, según el reglamento de tránsito. Y en otros casos igual son multados también, ¿verdad? Pero no vamos a dar abastos, y de hecho incluso con los gestores empezamos cerca de 80 gestores, hoy tenemos cerca de 160, pero incluso aún así no damos abasto, y los gestores además que no tienen un cuerpo legal, pero igual con la policía de tránsito, aunque los dispersáramos en todo el país, no damos abasto tampoco. Entonces es necesario incorporar la tecnología con cámaras, con semáforos inteligentes que tengan sensores, que las personas puedan pasar mucho más fácil, que la sincronización sea de acuerdo al tráfico vehicular, que se puedan poner esquelas por medio de telemultas. Entonces la tecnología creo que nos va a servir para poder mejorar el flujo vehicular dentro del área metropolitana y dentro de todo el país, porque no solo lo vemos dentro del área metropolitana. La idea es transformar de verdad el tema de transporte y dar soluciones en temas de tráfico. Uno de los grandes problemas actualmente es el de los accidentes. Tenemos todos los días una cantidad importante de accidentes vehiculares. De hecho, la emisión de este día la comenzamos hablando de un accidente que ocurrió aquí en la colonia San Benito, que dejó 3 personas lesionadas, un vehículo dañado y una cantidad de problemas porque alguien se subió al arriate y el vehículo quedó destrozado. Eso es solo un ejemplo de lo que ocurre a diario en las calles. Estamos hablando que de enero a esta fecha, las estadísticas indican que ha habido 944 personas fallecidas en accidentes vehiculares. Una de las grandes preguntas que ha surgido es, ¿se puede solventar el problema incrementando el costo de las multas? ¿Se puede solventar el problema poniendo más elementos de tránsito? ¿Cuáles son las soluciones que ustedes ven? Porque ya Obras Públicas pues tiene una sombrilla grande donde abarca al Viceministerio de Transporte también, porque es una parte que está anexa a ustedes como Ministerio de Obras Públicas, y por ende la movilidad implica la seguridad en las calles también. ¿Qué piensa usted, ministro, de todas estas situaciones y de lo que está ocurriendo a diario en las calles? Sí, yo creo que el tema de incrementar multas no necesariamente va a solventar el problema, porque de hecho incluso obviamente se está tratando de transformar todo el gobierno, todo el personal, pero en el pasado han existido policías que piden soborno a cambio de no colocar una multa. Entonces, y obviamente se está haciendo depuraciones, entre otro tipo de cosas. Ahí ya lo está viendo el director de la Policía Nacional y del Ministerio de Justicia. Pero lo que te quiero decir es incluso el incrementar, por ejemplo, algunos hablaban de multas de $500. Sí. Primero hay que ver los mecanismos para que los empresarios o las personas que se multan paguen esas multas, porque incluso las de $50 algunos no las pagan. Sí. Entonces creo que lo principal es hacer que las paguen, y lo otro es que si ponemos por ejemplo multas de $500,
Obviamente es deber, puede ser que en algún tipo de infracción sí haya que colocar ese tipo de multa, pero pueda favorecer a que se hagan este tipo de sobornos, por ejemplo. Vea, como hay que pagar $500, mejor le doy $50 al policía para que no me ponga la multa, ¿verdad? O le doy $100, que sale mucho más barato que pagar 500. Entonces, nosotros lo estamos viendo desde una manera mucho más integral. Yo creo que no solo el aumentar el tema de las multas va a solventar el problema, sino que de verdad se puedan cobrar, que de verdad se paguen. Nosotros estamos viendo ya todo este esquema por medio de la tecnología, porque creo que es la única forma que va a poder solventar, incluso ya con tecnología, que te caiga en el correo, que te caiga en el celular, que te llegue a la casa el monto que tenés que pagar de infracción, y no se lo tenés que pagar a la policía, sino que se lo tenés que pagar al banco, se lo tenés que pagar... algo así como funciona en algunas ciudades de Estados Unidos, donde si te pasas un semáforo en rojo, es el semáforo toma la placa y le manda la multa a la persona a su casa. Sí, así es. Esa es como la idea, y ha funcionado en los países desarrollados. Y yo creo que esa es la mejor forma que nosotros podemos agilizar este tema del tráfico vehicular. De hecho, uno de los problemas principales de los accidentes es la invasión de carril. El primero es la distracción del conductor, sí, porque normalmente la mayoría de personas andan con su celular. Creo que es una práctica común de los salvadoreños, y yo creo que también se dan en otros países, pero es uno de los problemas. Ese es el problema número uno para el tema de los accidentes, y el número dos es la invasión de carril. Entonces, ya con la tecnología nosotros podemos incluso multar a una persona que esté invadiendo el carril, ¿verdad? Entonces, creo que esto es muy importante. Nosotros ya estamos trabajando en esto, se están trabajando incluso en reformas de ley sobre el reglamento de tránsito, entre otro tipo de cosas, para poder, por medio de la tecnología, colocar multas, y consideramos que esto va a poder ayudar de una u otra manera. Claro, no es solo esto lo que estamos trabajando, porque lo estamos viendo de manera holística. Hay cierta infraestructura que se va a tener que crear, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea en movilidad blanda o igual en movilidad dura. El punto es que, por ejemplo, en los chorros es un tema ya de capacidad, por ejemplo, de la vía. Hay que hacer otro tipo de intervención para solventar de verdad el problema. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de los chorros sí hay que hacer una intervención, no necesariamente... y hay otro tipo de cosas que hay que hacer, porque, por ejemplo, las rastras que circulan dentro de la carretera a veces no respetan los horarios, hay horarios restringidos, y ya estamos trabajando también con la policía. Ese es un problema que también se ha denunciado muchas veces, que el vehículo pesado, el vehículo que transporta carga, no respeta los horarios establecidos. ¿Qué se puede hacer ante este tipo de situaciones que afectan directamente la libre movilidad también del resto de ciudadanos? Sí, nosotros de hecho ya nos hemos reunido con la policía de tránsito para ver este problema, y lo que hemos acordado es tener policías en diferentes puntos para poder estar pendientes que las rastras no estén circulando en los horarios restringidos. Entonces, yo creo que obviamente también nos hemos sentado con los empresarios, les hemos explicado la problemática. Ellos han estado... incluso los vemos contentos, los vemos positivos a hacer este tipo de cosas, no lo ven negativo para nada. Pero esperamos que se esté respetando este tipo de acciones que nosotros estamos tomando, porque esto nos va a ayudar a mejorar el tráfico vehicular en la carretera de Los Chorros y en carreteras que son bastante transitables. En el caso de Los Chorros, uno de las preguntas hacia el nuevo gobierno era: ¿qué se va a hacer ahí para solventar de una vez por todas la situación que hemos tenido por años y que ha afectado a mucha gente, incluso ha costado vidas, los derrumbes en estos paredones de roca ahí en la zona de Los Chorros, y el impacto que esto tiene en la vida de quienes viven y viajan desde Occidente a San Salvador o viceversa? A diario hay gente que va a trabajar a las zonas industriales de Occidente, y tiene el problema que a veces tiene que ir a irse por la zona de Quesaltepeque para no pasar por la zona de Los Chorros, y todos ellos están preguntándose, esperando respuestas de parte del Ministerio de Obras Públicas, que sabemos que son proyectos grandes y que son retos grandes también los que hay ahí. Sí, la verdad que desde el primer día estamos trabajando nosotros en buscar una respuesta al problema de Los Chorros. La primera reunión la tuvimos en Fovial, nos explicaron el trabajo que estaba haciendo. Prácticamente fue el 3 de junio que lo estábamos viendo, porque de hecho un día antes habíamos tenido reunión con el presidente, y el presidente pidió que le diéramos la prioridad necesaria a esta problemática de la población.
Básicamente, incluso las respuestas que se tenían dentro de obras públicas era seguir en lo mismo, no era prioridad. Nosotros nos ha llamado la atención porque dentro del estudio que tenemos, normalmente se conocía que de Soyapango a San Salvador es donde se ingresa la mayoría de personas. Pero según el estudio, el lugar número 1 es de Lourdes a San Salvador, donde más transitan personas, y el segundo es de Soyapango a San Salvador. Entonces significa que hay que darle una prioridad necesaria a la carretera de Los Chorros, que la población lo vive a diario. Todos los días nos escriben en Twitter, en Facebook, en todo, pidiéndonos una solución verdadera. Nosotros estamos trabajando en ello. De hecho, estamos buscando ciertas alternativas desde 2 vías. Desde la vía de vulnerabilidad, que sabemos que muchas personas han perdido su vida, de la vía de riesgo, y desde la parte de tráfico, porque según los datos que nosotros tenemos, hace 10 años se sobrepasó la carga vehicular dentro de esa carretera. Entonces hay que hacer ciertas intervenciones. Nosotros ya lo estamos viendo un tema de ampliación y estamos viendo el tema de la vulnerabilidad. De hecho, esperamos que este año iniciemos la licitación del diseño de lo que se va a realizar dentro de Los Chorros, y el próximo año comencemos con el tema de la construcción a más tardar. Es decir, de verdad le hemos puesto prioridad, a pesar que son proyectos grandes. Hemos tratado de transformar la forma en la que se ejerce la función pública. De hecho, un proyecto normal de gran envergadura tardan 3 años para poder comenzar la ejecución, porque se van a prefactibilidad 1 año, otro año para factibilidad, otro año para diseño, y después se van a la ejecución. Nosotros hemos trabajado desde el primer día, prácticamente incluso sábado, domingo ha trabajado el equipo para poder dar una respuesta a esta problemática, y pues muy pronto van a tener la solución definitiva del problema de Los Chorros. ¿Cómo define usted sus 100 días de trabajo como parte del equipo del presidente? La verdad que muy bueno, se disfruta. Yo creo que no hay cosa mejor que trabajar y para servir a la gente. Creo que esa es una satisfacción personal que puedo tener. Y la verdad que cada día creo que vamos avanzando, estamos trabajando en diferentes proyectos. Y de hecho ahorita en muchos proyectos ya estamos viendo la etapa de diseño, porque sabemos que el inicio es donde cuenta bastante para poder llevar a cabo los diferentes proyectos que nosotros queremos realizar. Tenemos proyectos de infraestructura, hemos priorizado en el tema logístico cerca de 15 proyectos que queremos realizar, intervenciones en ciertas calles que conectan con puntos fronterizos, porque nos hemos reunido, dentro del gobierno tenemos un gabinete de facilitación de comercio, donde estamos viendo temas económicos. Entonces hemos priorizado algunos proyectos en temas económicos, también estamos viendo otros proyectos en temas de tráfico vehicular, proyectos en temas de transporte. Entonces lo estamos viendo de manera integral, toda esta problemática que todo las personas relacionado. Y también el tema social. Tenemos muchas calles, muchas comunidades que nunca han tenido un acceso digno, calles que son de tierra. Tenemos una gran mora vial, cerca del 60% de las calles no están pavimentadas. Entonces creo que nosotros estamos trabajando para ello. Sabemos que hay una gran problemática, la forma en la que han dejado el gobierno por no priorizar en los problemas de la población. Se han visto muchas personas afectadas, pero nosotros desde el primer día y desde ya estamos viendo todos estos problemas para llevarle una solución a nuestra gente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Le pedimos a usted a que se quede con nosotros porque hay más temas sobre lo que le vamos a preguntar al ministro, aprovechando que nos visita aquí en el espacio de la entrevista. Regresamos enseguida. En el espacio de la entrevista de este viernes, hoy tenemos el placer de recibir al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Estamos conversando sobre situaciones que nos afectan en la vida diaria, cómo movilizarnos, ese espacio que gastamos siempre al viajar desde nuestra casa hasta nuestro lugar de trabajo, hasta el lugar donde vamos a hacer algún tipo de diligencia como parte de nuestra vida cotidiana. Eso ha sido el primer tema que hemos abordado con el ministro, pero también hay otros en la agenda, como por ejemplo las denuncias que él hizo sobre el tema del bypass en el puerto de La Libertad. Se dijo que este proyecto quedó abandonado en mayo, la empresa no cumplió con los plazos, se rescindió el contrato y una situación en la que ya se había dado un adelanto de $5 millones para que esta empresa pudiera trabajar. Ministro, este es un tema que ha estado en la agenda de todos los días en las últimas semanas. Sus antecesores ya hablaron. Eliud Ayala
decía de que quizá usted por desconocimiento llevó el caso a la fiscalía, decía él. Y Gerson Martínez decía que él pues se limpia las manos porque él estuvo hasta 2017 en el Ministerio de Obras Públicas y que esto le corresponde a quien fue después de él ministro, en este caso Eliud Ayala. Ellos dos son los que han estado manejando en los últimos años la cartera de Obras Públicas. Y Gerson Martínez incluso decía, yo estoy dispuesto a que se investigue, pero advierto también de una posible difamación. ¿Cómo Sí. toman ustedes estas declaraciones que se dan en medio de todo lo que se ha dicho sobre este proyecto que tiene que ver con la movilidad hacia la zona de la Libertad? Sí, yo creo que cualquier persona que se le esté señalizando algunas cosas como este tipo, posibles indicios de corrupción, va a tratar de alguna manera de lavarse las manos. La verdad que este es un proyecto que desde el principio, de hecho, Eliud dice que la Corte de Cuentas, él solicitó que llegara a hacerlo. Y hacía auditorías constantemente. Y eso, la Corte de Cuentas puede actuar en dos momentos. Uno, hay proyectos que la Corte de Cuentas empieza a auditar el proyecto desde el momento de la ejecución, y la otra es que audita al final, ya cuando el proyecto ha culminado. En este caso, la Corte de Cuentas actuó desde el momento de la ejecución, fue incluso antes de encontrar indicios de corrupción. Nadie le dijo a la Corte de Cuentas, mire, hay indicios de corrupción, investigue. Nadie lo hizo, nadie vino a los medios tampoco a decirlo. Nadie dijo que habían títulos falsos dentro de la empresa y que se había adjudicado a pesar que habían títulos falsos. Nadie dijo que habían posibles indicios de corrupción. Si lo hubieran dicho, pues yo creo que hubiera sido de conocimiento público y nadie dijo nada. Entonces, si nadie dijo nada, pues yo creo que nos dice mucho de lo que ha pasado. Y ahora sí no, dicen de que no, que ellos dijeron, vea, entonces, ¿por qué hasta ahora dicen eso? Porque nosotros los hemos señalizado. Entonces, lo que creo es que se quieren lavar las manos, pero lejos de eso, tal vez te explico un poco de lo que ha ocurrido dentro del bypass. El proyecto se dividió en 3 tramos, es una inversión de $100 millones. El tramo 1 y 2 básicamente son las ampliaciones de la carretera. El tramo 1 ya está culminado. El tramo 2 tiene 2 segmentos, uno de ellos ya está terminado y el otro ahorita estamos en un proceso de liquidación porque nosotros entra nuestro equipo para hacer una auditoría del proyecto, que se haya hecho de la mejor manera, que el pavimento, por ejemplo, sea del grosor o el espesor y la calidad necesaria. Obviamente se está revisando todo este tipo de cosas y ahí es donde nosotros hemos colocado ciertas observaciones y la empresa está corrigiendo. Entonces, digamos, este proyecto prácticamente ya está terminado, el tramo 1 y 2, que es la ampliación. El tramo 3, que así como se dividió el proyecto, es el bypass de la Libertad. El proyecto anda cerca de $61 millones, solo el tramo 3, y se dividió en 3 segmentos. El segmento 1, que es básicamente la entrada del Puerto de la Libertad para ingresar al bypass, que es una apertura de calle. El segmento 2, que es un viaducto que se está creando, es un puente. Y el segmento 3, que básicamente es donde tenemos el problema, que es donde termina de empalmar el proyecto con la carretera al litoral, por Conchalillo. Sí. Entonces, aquí es donde está el problema, en el segmento 3, y es donde nosotros encontramos diferentes anomalías. De hecho, al principio nos escondieron qué es lo que estaba sucediendo dentro del proyecto. De hecho, nuestro abogado empezamos a indagar sobre este tema cuando nos enteramos que incluso estaba a punto de vencer la fianza, y ahí nosotros directamente actuamos y procedimos a la caducidad del contrato. Obviamente ahí nos dimos cuenta de anomalías que habían ocurrido, como por ejemplo dentro del proceso de licitación prácticamente, según la información que nosotros tenemos y hemos presentado, hicieron ganar a la empresa. Y eso que la empresa había participado en diferentes contratos, en el FISDL, en Fovial, en el MOP, y no había tenido capacidad de reacción. De hecho, se había solicitado en diferentes ocasiones prórroga, y contratos mucho más pequeños, de 3 millones, de $500,000, de $1 millón. Y había que es un megacontrato, podríamos decir. Que solo el segmento 3 anda por $17 millones. Entonces, si había tenido problemas con contratos mucho más pequeños, incluso la misma gente dice que le recomendó a las personas, no sé por qué le recomendaron al ministro, pues, porque dicen que le recomendaron al ministro que no le adjudicaran a la empresa. Obviamente
un proceso transparente no tiene que ver, yo no me meto en los procesos de contratación, ¿verdad? Entonces, pero dicen que le recomendaron al ministro que no le adjudicara a la empresa por los problemas que habían tenido, pero al parecer, según lo que dicen, hay una relación de amistad con estas personas. Entonces, pero a pesar de ello, se adjudicó a la empresa, etcétera. Según la información que se tiene, al final cumplió, al menos con los porcentajes, cumplió la parte técnica y de ahí llegó a la oferta económica, que fue la más baja, entonces por eso se le adjudicó. Obviamente hay indicios que no se tuvo que haber adjudicado, pero eso va a ser la Fiscalía quien tiene que revisar toda esta problemática. Se le enviaron diferentes informes al exministro de Obras Públicas por diferentes incumplimientos. La empresa tenía 6 meses para realizar el diseño y tenía 1 año para la construcción. Sí. El proyecto era de 18 meses. La empresa empezó con retrasos con el diseño, no entregaba, porque normalmente se tienen ciertas entregas parciales y se revisa con nuestro equipo. Se crea una unidad ejecutora para el préstamo y ellos están pendientes de todo este proyecto. Hay una supervisión también del proyecto, del diseño y de la construcción. Entonces, se estaban viendo anomalías que no estaban cumpliendo ni tan siquiera con el diseño y no habían avances. Se estaba informando sobre esto. Cuando se dio el retraso del diseño, se enviaron informes para colocar multas. Hacían caso omiso de todos estos documentos, no le colocaban multa a la empresa. Creo que solo pusieron una, pero porque ya lo habían enviado en diferentes ocasiones y ya estaba por ahí la Corte de Cuentas. Me imagino que algún temor se tuvo, entonces se impuso una multa, pero de ahí se enviaron diferentes multas, prácticamente ya cuando se había cumplido 1 año, prácticamente 6 meses de retraso del diseño, ya llevaban 1 año y el diseño tenía que entregarlo en 6 meses. Tuvieron una reunión, según comentan los administradores de contrato, con el exministro y otras personas de alto nivel, y quedan en el acuerdo en esa reunión, bueno, además que les quitan los teléfonos, quedan en un acuerdo de que hay que ayudarle a la empresa a salir lo más pronto posible, porque ya solo tiene 6 meses para hacer la construcción. No le habían dado todavía el anticipo. Yo creo que ese momento era claro que no se iban a terminar las obras. Si el proyecto de construcción era 1 año y solo quedaban 6 meses, era obvio que no iban a terminar. Sí. Entonces, si de verdad alguien hubiera querido actuar y hubiera querido arreglar la problemática, en el momento hubieran procedido con la caducidad del contrato, que era lo que implicaba el proyecto. Pero no lo hicieron. Entonces, al contrario, lo que hicieron es dejar todo el panorama para poderle entregar el anticipo de $5 millones a la empresa y poder continuar. Incluso quedaron de acuerdo en que iban a apoyar lo más que podían a la empresa para poder terminarlo en 6 meses. Bueno, al final, como nadie se quería comprometer, el administrador de contrato envió diferentes informes al exministro, incluso en uno de ellos le pone en un memorándum que, que necesitan entregar el anticipo porque ya estaban en diciembre, y que si no contesta la carta, automáticamente van a proceder a entregar el anticipo. Y justo no contestaron el documento y procedieron. Y el anticipo se entregó. Y el anticipo se entregó. Entonces se hizo un plan de anticipo de las obras que se tenían que realizar, y al final el anticipo se utilizó para otro tipo de cosas. Se enviaron nuevamente informes sobre el uso inadecuado del anticipo, y de igual manera no se tuvo respuesta de las altas autoridades, nadie decía nada. Y continuaron con lo mismo. La Corte de Cuentas también envió informes. De hecho, el proyecto tiene 6 reparos de la Corte de Cuentas, y en el mes de mayo incluso la Corte de Cuentas envía un documento para que procedan a la caducidad del contrato. Las declaraciones que daba Eliud Ayala, y él las hacía llegar a los diferentes medios de comunicación, porque no tuvo una conferencia de prensa, sino fue una declaración enviada, decía, y voy a citar las palabras, y él decía que se mostró los detalles y podemos garantizar que el proyecto se ejecutó administrativa, legalmente y financieramente como se debe de ejecutar. Esta es una oportunidad de una manera concreta y clara para que la verdad sea conocida y el pueblo salvadoreño pueda tener la certeza que nosotros ejecutamos las obras de una manera transparente. Bueno, eso es lo que puede decir él, ¿verdad? Yo creo que la Fiscalía General de la República va a revisar la documentación que nosotros le dimos. Hay indicios de corrupción dentro del proceso. La Corte de Cuentas incluso es quien dice que hay títulos falsos
y que hay un proceso de licitación no correcto, no tan transparente. Adicional, yo creo que si hubieran querido hacer las cosas bien, luego de un año y ya sabían que había retraso y solo habían 6 meses para construcción, cuando el proyecto era para un año, ahí podían haber actuado, pero no lo hicieron. ¿Y cuál es el historial de contratos que tiene la empresa Ebenezer con obras públicas? Los tienen con diferentes empresas, no solo, esa es una de las empresas, pero la misma empresa actúa con diferentes nombres. Con diferentes nombres. Así es, en Fovial tenía adjudicado cerca de 5 proyectos, en FISDL también había trabajado en diferentes proyectos, en el MOP también había trabajado en otros proyectos y básicamente en cada uno de los proyectos había tenido problemas para la ejecución de las obras. Entonces, esto ya era de conocimiento de toda la institución. De hecho, se rumoraba entre las mismas personas que no iban a cumplir. Es decir, desde el principio ya sabían que esa empresa no iba a cumplir. Le pregunto eso porque es necesario conocer el historial por si hay algún tipo de favorecimiento a la empresa debido a situaciones como la que usted nos planteaba, relaciones de amistad, compromisos adquiridos entre funcionarios con representantes de las empresas. Esto es importante porque eso nos puede dar un panorama de lo que se tejía y lo que podía haber llevado a las irregularidades en este contrato en específico. Sí, y la verdad que, bueno, en mayo que se le envió los informes, tampoco procedieron a la caducidad del contrato. Yo creo que si hubieran querido hacer algo, incluso aunque sea un mes antes de salir del gobierno, lo hubieran hecho. Hubieran dicho algo, no dijeron nada. Callaron todo este tiempo. Ahora que nosotros venimos y vamos a la Fiscalía General de la República, revelamos todos los informes y toda la situación que había pasado dentro del proceso, ahora sí dicen, miren, yo hice esto, yo hice lo otro. Lo hubieran dicho antes, pues tuvieron tiempo, pero por algo no lo dijeron. Nosotros en junio, al principio, nos habían ocultado cierta información, pero ya cuando nosotros indagamos todo lo que había ocurrido dentro del proyecto, procedimos a la caducidad del contrato. A la empresa se le dio sus derechos legales para audiencias, su derecho para presentar pruebas, y luego de transcurrido todo esto, el 6 de septiembre nosotros damos la resolución ya definitiva. Ya habíamos dado una primera resolución, pero la empresa tenía sus derechos, damos la resolución definitiva y con esto nosotros ya venimos y trasladamos la información porque no podíamos dar un criterio cuando todo esto estaba en proceso. Pero si te digo, hay indicios de corrupción dentro del proyecto. Por algo no se dijo nada, por algo se ocultó toda esta información y hasta ahora se está diciendo que estamos nosotros, un gobierno de verdad que quiere trabajar para la gente, transparente, que quiere de verdad llevar el desarrollo para las familias. Entonces, creo que ahí está un punto de quiebre entre el gobierno anterior, entre la negligencia que había para ejecutar este tipo de obras y entre el nuevo gobierno. ¿Qué ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre este proceso en específico y esto que ustedes han descubierto y que han llevado hasta la Fiscalía? Sí, que se investigue. Al final, y es lo que estamos haciendo. Él lo que nos pidió es que fuéramos a la Fiscalía General de la República y presentáramos todo lo que había ocurrido. Hay que transparentar la obra pública y no solo es este proyecto, está por ejemplo el caso del Citrams, que se financió todo con fondos públicos, la infraestructura, el préstamo que fue con la Banca de Brasil y que el fideicomiso quedó a cargo de Bandesal. Al final, si la empresa no paga, quien tiene que pagar es el Estado. La terminal es del Estado, se contrató gerente, operadores del Estado con fondos públicos. Básicamente todo, la misma seguridad era con fondos públicos. Entonces, y no solo estos proyectos, nosotros estamos haciendo auditoría de cada una de las cosas para poder tener la información correcta. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de mantenimiento, cerca de 499 personas que ejecutan obra pública. A veces las personas nos dicen, bueno, ¿cómo actúan rápido? Obviamente hemos transformado, estamos siendo más ágiles, estamos haciendo de hecho un 600% más de lo que se hacía antes. Pero tenemos un área para poder pavimentar calles, para poder hacer aceras, para poder hacer diferentes tipos de cosas. Antes se hacían convenios con alcaldías y, digamos, la alcaldía da contrapartida cierta cantidad de dinero.
Pero esta cantidad de dinero se utilizaba para comprar refrigeradoras, se utilizaba para comprar televisores, se utilizaba para comprar cocinas, entre otro tipo de cosas. Cosas que nunca llegaron al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, no solo en esto es que... ¿Alguien amuebló su casa? Me imagino yo, o los ocupaban también en el buen vivir, o no sé, pero sí hay indicios de corrupción dentro del ministerio, se hacían cosas que no se tenían que hacer. Se hablaba de la transparencia, se hizo una plaza de la transparencia, que al final solo quedaron en monumentos, pero era lo que menos se practicaba. En el espacio de la entrevista, les decíamos, estábamos hablando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sobre esta situación que se está dando con el tema del bypass en el Puerto de la Libertad. Ya hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República, ya hay una reacción también de parte de los exministros Eliud Ayala y Gerson Martínez sobre esta situación. Ministro, se entregó un anticipo de $5 millones y el ciudadano quizás se pregunta, ¿y qué va a pasar con estos fondos hoy que el contrato pues fue cancelado? ¿Y cuánto se va a encarecer este proyecto considerando lo que está ocurriendo ahí, que se va a retrasar y que además hay una denuncia ahí en la Fiscalía? Sí, bueno, antes de contestarte la pregunta, expreso mi solidaridad con las personas que sufrieron este incendio, con las familias. La verdad que lo sentimos mucho y nosotros vamos a estar muy pendientes de esta situación. Con respecto a tu consulta, nosotros ya estamos con la fianzadora, ya hemos tenido un par de reuniones para que ellos nos puedan pagar, porque si hay una fianza que se entregó, una fianza de cumplimiento del contrato, una garantía. Como tal, entonces nosotros ya estamos en el proceso de reclamo de esta garantía. De hecho, ahorita lo que estamos haciendo es el proceso de liquidación con la empresa. Sí. A la vez estamos solicitando que se pueda hacer efectiva esa garantía y esperamos que la próxima semana, más tardar, nosotros ya estemos licitando nuevamente este proyecto. Es decir, sí vamos a continuar lo más pronto posible, no queremos tener tanto retraso, estimamos que vamos a tener 6 meses de retraso más, aproximadamente en julio del próximo año va a estar terminando la obra, pero no queremos dejar como dejaron en el pasado, porque de hecho la maquinaria la retiraron en el mes de mayo, no queremos dejar tirada la obra, queremos continuarla, sabemos que es una obra que va a llevar beneficios para toda la población y que dentro del plan integral que nosotros tenemos está contemplado el bypass de la Libertad para el tema de Sur City. Exactamente. Cuando hablamos de obras públicas hablamos de proyectos que también han pasado por esta misma situación o por lo menos donde se ha hecho investigaciones. Lo que pasó con el ahora Boulevard Monseñor Romero, que estuvo durante mucho tiempo tirado, que se llamaba Diego de Holguín y que no se concluía por situaciones anómalas en todo el desarrollo de la obra. Lo que pasó con la carretera de Oro, que ahora es una vía alterna al Boulevard del Ejército, estuvo durante años tirado por situaciones que tenían que ver con el manejo de los proyectos. Y ahora la pregunta del ciudadano es, ¿hasta dónde, ministro, se va a llevar este tipo de investigaciones, considerando que ya hay una reacción e incluso una amenaza de decir, advirtiendo sobre posible difamación o calumnia? Sí, pues nosotros estamos haciendo todo para que el proyecto pueda continuar. Hemos tenido reunión con el BESIE, también con la Embajada de México, con el embajador de México, porque es un proyecto que fue parte de cooperación de México con Fondo Yucatán a través del BESIE. Adicional que hay una donación de $25 millones que dio México para este proyecto. Entonces nosotros ya hemos tenido reuniones con ellos y hemos acordado que a más tardar la próxima semana nosotros ya vamos a estar licitando este proyecto y darle ejecución a la brevedad. Con respecto al hecho de difamación, yo creo que no hemos dicho nada que no pueda ser posible. Hemos puesto un aviso en la Fiscalía de posibles indicios de corrupción. Hay pruebas, consideramos que son pruebas fehacientes de lo que ha sucedido. Entonces será la Fiscalía quien determine esto, ¿verdad? No el funcionario o algún exfuncionario, sino la Fiscalía va a ser quien va a determinar de verdad lo que ha ocurrido en estos hechos. Ministro, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. De hecho, le dejamos abierta la invitación. Gracias. Para que nos visite en futuras ocasiones y que podamos seguir conversando sobre este tema que afecta a todos los ciudadanos y que llama la atención, el caso del bypass, pero también otras situaciones como las que hablábamos al principio, la movilidad, que se vuelve una situación que afecta a la vida productiva del país. Sí.
No, gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. La verdad que este gobierno sí tiene la voluntad para trabajar para la gente. Hemos establecido un punto de quiebre sobre la actitud pasada de los gobiernos anteriores y hoy de verdad estamos trabajando, vamos a ejecutar el bypass de la Libertad y vamos a ejecutar el periférico Gerardo Barrios, que ya estamos trabajando. De hecho ya la empresa el día de ayer prácticamente terminó de montar el plantel y estamos trabajando en diferentes cosas para llevar el desarrollo del país. Hay diferentes proyectos que poco a poco la población va a ir conociendo y que de verdad le va a llevar un desarrollo económico, social y un mejoramiento en el tema de tráfico vehicular. ¿Tiene usted planteado en su proyecto de trabajo o en su gestión obras como pasos a desnivel o cosas así? Estamos analizando, de hecho tenemos más o menos un plan de infraestructura que nosotros lo estamos simulando con un software M4, que es básicamente lo que nos ha entregado el BID. Entonces ahorita tenemos personas en capacitación, pero a la vez estamos haciendo ciertas simulaciones para ver qué obras de verdad van a solventar el problema, porque no lo queremos hacer como en el pasado, que se hizo un paso de desnivel en el Maferrer y que un día en la noche estaban comiendo todos y el día siguiente habían fotos que había un gran tráfico y que no había solventado, y una obra de más de 20 millones de dólares. Igual el paso del Jaguar, una obra de 30 millones de dólares, pues estéticamente y todo, una obra muy bonita, pero al final, el día siguiente, toda la gente quejándose, después de haber inaugurado la obra, el día siguiente todos quejándose por el tráfico. Entonces, queremos hacer algo integral, algo de verdad que técnicamente sea viable y que solucione de verdad los problemas del país. Muy bien, ministro, le queremos agradecer su visita aquí a este espacio y le deseamos pues que tenga un buen día. No, muchas gracias. Vamos nosotros a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener más datos del incendio allá en Crediza, en Soyapango, y también datos del tráfico en esta mañana de viernes. Recordamos que el viernes tiene pues un día que tiene muy mala fama en cuanto a la movilización porque se complica más de lo normal, pero le vamos a tener la información aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida.